Sí. Bien. Ok, ya estamos grabando la clase de hoy. Vamos a continuar con el tema de regresiones y estamos avanzando con los tipos de modelos en los cuales ustedes se van a enfrentar para su trabajo cotidiano. El primero que vamos a ver, el primero no, porque ya lo hemos visto antes, es las curvas de frecuencia acumulada que vemos acá en esta figura en forma de S, ¿no? Entonces, uno tiene una población de peces, aquí tiene las tallas, las marco en amarillo, luego tenemos los porcentajes de cada una de esas tallas que aparecen, y eso lo vamos a sumar uno a uno. Entonces, esto vemos que empieza con el mismo número, al comienzo es el mismo, ¿no? 0,05, el siguiente 0,087, y así hasta llegar a 0,961. No está correcto. Igual este. Algo pasa que no me está haciendo lo que debe. Ya veo. Y bueno, me salgo sin grabar este archivo y lo vuelvo a cargar. Ok, entonces aquí tenemos la Y, la frecuencia. La frecuencia es el número de animales que ustedes miden de cada una de estas tallas, y aquí vamos a tener la frecuencia acumulada observada. Entonces, el primero se ratifica, 0,05, el segundo es igual al primero más el segundo. Si esto no está bien. Esto no está bien porque suma más de 1. Esto tiene que sumar 100%. Entonces, ¿Será porque está usando 3 decimales? no, la máquina usa como 20 decimales. Solamente nos muestra 3. Pero ella internamente usa muchos decimales. Pero esto es que no suma 100. Al no sumar 100, obviamente todo está muy extraño, ¿no? Vamos a ver si tengo este ejercicio en otra parte. Tengo varios archivos que se usaban
Está mal de origen. Bien, entonces, ya se ve, ¿verdad? Dime, Exxon. ¿Exxon se ve? O María José. Sí se ve, profe, sí se ve. Chévere, chévere. Entonces, ok, ya ahora sí, ahora tenemos la frecuencia por talla y tenemos aquí un 5%, 10%. Entonces lo que hago es sumo esto y me da 1. Ahí eso es lo que tiene que ocurrir, tiene que dar 1. Ahora voy a sumar, voy a preparar la frecuencia acumulada observada y tengo entonces el primero es igual al que tengo acá, pero entonces tengo el primero es igual al que tengo allá, el segundo es igual al primero más el segundo, porque lo estoy acumulando. Y así me voy hasta el final, que me tiene que dar 1. ¿Ok? Entonces, ahora, uy, qué feo quedó. Ah, claro. Ya. Bueno, esta es la curva que obtenemos de campo, ¿no? Ahora como vamos la recta, la roja se va a acomodar. Entonces, el modelo sigue estas curvas sigmoides que se va a usar para muchos tipos de casos. En este caso, lo que queremos es, dada una mesa en Playita Mía, queremos saber cómo están distribuidas las tallas, porque nos interesa saber qué porcentaje de animales están por debajo de la talla mínima de madurez. Esto es importante en una pejería, porque si una especie... Jonathan, estoy en clase. Jonathan. Sí, estoy en clase. Yo te llamo al final, al salir. Ok, chévere. Entonces, muchas veces nos preguntamos qué porcentaje de juveniles están saliendo en una pejería. Si el porcentaje es 5 o 10%, bueno, no es mucha preocupación. Pero ¿qué pasa si el porcentaje es 60%? Ahí tendríamos una pejería basada en juveniles. ¿Y cuál es la consecuencia de estar extrayendo tantos juveniles? A ver, María José, ¿se te ocurre? ¿Qué pasa cuando en una pejería o cualquier población animal empezamos a sacar juveniles de una manera exagerada? Esos juveniles no se han reproducido. Por lo tanto, ¿cuáles son las consecuencias? La población decrece. La población decrece, claro, al no haber reproducción. Entonces, una medida, cuando en una pejería tenemos esa situación, ¿cuál sería? A ver, Joan España, ¿se te ocurre? ¿Qué harías tú cuando en una pejería tienes demasiada captura de juveniles? Estás usando, por ejemplo, una red tipo cortina donde los animales van a quedar enmallados cuando tratan de atravesarla. Pues, profe, cuando estén en la malla, lo que haría por conciencia sería soltarlos otra vez y regresarlos al mar. Bueno, sí, el problema es que cuando los sacas del mar están muertos, ¿no?
Entonces, ¿cómo tiene que ser la malla para que los juveniles escapen? Tienen que ser más grandes. Tienen que ser más grandes, exactamente. Y Entonces, tienen que ser del tamaño de los peces adultos, para que queden atrapados los adultos y los juveniles no. claro, lo que hacemos es que se calcula cuál es para la especie, supongo que es una pejería monoespecífica, que es muy raro en el trópico, ¿no? Suponte que estamos en una pejería orientada a las caritas, con tendedor de fondo, porque las caritas están en el fondo. Vamos a usar, primero preguntamos cuál es la talla a la cual la carita madura, la talla del 50%. Supongamos que las caritas no son muy grandes, ¿no? Llegan al máximo a unos 40 centímetros de longitud y madura como a los 20. Entonces yo tomo una carita si la talla de madurez del 50%, ella empieza a madurar a los 20, bueno, realmente empieza a madurar mucho antes, a los 16, pero la talla de madurez del 50% es a los 20, ¿no? Entonces yo veo esa carita, cuál tiene que ser la malla para poderla atrapar. Y de tal manera que las caritas menores a 20 escapen y por encima de 20 sean capturadas. Entonces, yo implemento esto en aquellas pejerías que me da que los juveniles están siendo capturados exageradamente y obligo a que los pescadores adecúen los artes de pesca a la captura de adultos por encima de la talla de madurez del 50%. Bien, y una manera de estimar ese número, la madurez del 50% es con esta técnica también. Pero esto lo vamos a ver después. Entonces, en este caso lo que hicieron fue ir a la mesa en Playita Mía, donde venden las caritas, medir un grupo como unas 30 caritas, y tenemos los datos acá. Entonces, el modelo que explica o que se asemeja a esta curva sigmoide es este, ¿no? El porcentaje acumulado, Y, es igual a 1 dividido entre 1 más E a la A menos B por X, donde A y B son constantes, y B es la talla. Para linearizar esta ecuación, primero despejo, veo que 1 más E a la A menos B por X está dividiendo, lo paso a la izquierda, y Y, que está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces ahora tengo 1 a la izquierda que lo paso restando y me queda E a la A menos B por X igual a 1 entre Y menos 1. Si le aplico logaritmo neperiano a ambos lados, me queda que logaritmo neperiano de E es una función inversa, así que queda A menos B por X igual logaritmo neperiano de 1 entre Y menos 1. Donde A es el intercepto, B es la pendiente, y vean cómo luce la curva. La ven aquí a la derecha, es una línea recta, la cual pues voy a estimar los parámetros del intercepto, que sería aquí arriba, y la pendiente, ¿no? Entonces, una vez que tengo linearizado la ecuación, yo transformo los datos de manera acorde, donde primero voy a calcular 1 entre la frecuencia acumulada, le voy a restar 1 y le voy a calcular logaritmo neperiano. La X no la toco, la X permanece tal cual. Entonces, eso es lo que tengo aquí a la izquierda. Igual a Y, la Y normal, la frecuencia normal, la Y, esto es frecuencia acumulada observada, esta es la Y. Aquí tengo la X, que es la longitud, y aquí tengo el logaritmo de 1 menos Y menos 1. Entonces, 1 entre Y, perdón. Entonces, fíjense, voy a hacer el primero. Igual logaritmo neperiano de 1 dividido entre 0.05 menos 1 y me da 2.94. Ok, entonces esto lo hago para todos, menos el último. ¿Por qué el último no lo puedo hacer? Porque 1 entre 1 menos 1 me da 0, y logaritmo de 0 no existe. Por eso es que no vamos a trabajar con el último, sino vamos a trabajar con todos los anteriores. Bueno, seguimos. Aquí tengo entonces, voy a aplicar la técnica de mínimos cuadrados. Tomo el x cuadrado,
47,5 por sí mismo me da 2.256, 2.9, aproximadamente 3 por 3, 9, 8.69, ok, entonces x cuadrado, y xy, algunos me dan positivos, otros me dan negativos, como lo estamos viendo acá, y esto obviamente lo elimino. Ya va, que eliminé más de uno. Entonces, trabajamos con todos los anteriores para que las sumas me den correctas. Bien, entonces ya tengo mis sumas. Voy a calcular la suma x pequeño, el promedio de la x y el promedio de la y transformada. El n son 11 puntos. En este caso vamos a trabajar con 10 puntos. Son 11, sí. 2, 6, 8, 10. Sí, porque el onceavo no lo estamos usando, entonces hay que hacer esa corrección, ¿no? Entonces tengo la suma de la x pequeña, la suma de la y pequeña y la suma de la xy, y me da que la pendiente es 0.015 y el intercepto menos 1,95, que permanecen tal cual, porque fíjense que la ecuación, esta, lo voy a pintar en amarillo, no está, la x no está transformada. La y es la única que se transformó. Entonces la a y la b permanecen tal cual. Entonces, ¿cuál es la ecuación? La ecuación pues será la pendiente, que no es esta, a es igual a esto. Ok, entonces ya tengo los datos del modelo. Entonces, ¿cuál es la ecuación que me explica mi caso? Pues será igual que la y es igual a 1 dividido en 3, paréntesis, 1 más xp elevado a la a menos, era a menos b, menos 1.95 menos 0.0, vamos a fraccionar 16 multiplicado por la talla. Ok. Entonces ese es el modelo y yo lo voy a usar acá para estimar la y. Aquí tengo B29 más B29 y 28. A es la B29 y la B es la B28. Ok, y me da un disparate. Sí. Por B7. B7 es la talla. 1 más E a la B29 más. No, me da peor.
Bueno, vamos, que no entiendo por qué me está pasando. El hecho es, aquí me está... bueno, aquí vemos el ejercicio, la curva roja es el modelo aproximado, y los datos de campo son los azules. ¿Por qué me interesa trabajar con la curva roja y no con los datos de campo? Porque los datos de campo son basados en una población relativamente pequeña, en una muestra relativamente pequeña. Pongamos, fueron 20 peces que medimos, 30 peces que medimos. Entonces el modelo me ajusta y me elimina estas pequeñas cambios, ¿no? Que existen entre las diferencias entre el modelo y los puntos azules. Entonces yo debo trabajar con el modelo que me da un ajuste más, un mejor ajuste a lo que sería la población estimada. Entonces, de aquí yo puedo deducir, bueno, ¿cuál es el 50% de los animales? La talla de media sería unos 68 centímetros, casi 70, ¿no? Pero yo también puedo usar este modelo para la curva de selectividad de un arte de pesca. Cuando yo tengo una malla con un hueco determinado, una red, un trasmayo, o sea, un trasmayo es una cortina que se coloca en el mar y tiene unos huecos por los cuales los animales van a tratar de atravesar, y los que tienen una talla por encima de cierto límite crítico se quedan atrapados, por debajo escapan. Entonces, en este caso se usa una curva de este estilo, y yo trato de estimar cuál es la talla de los animales que quedan atrapados en un 50%. O sea, ¿qué luz de malla me permite atrapar el 50% de los animales? Ese 50% debe coincidir con la talla de madurez del 50%, a su vez, ¿no? Entonces, de esa manera, yo ajusto los artes de pesca a que capturen una cantidad mínima de juveniles, porque obviamente los pescadores tratan de capturar todo lo que pueden, pero juveniles deben dejar escapar. Entonces, en el caso de la estructura de tallas, como la acabamos de ver en Playita Mía, la estructura de tallas que son capturadas por una red de una talla determinada, de una luz de malla determinada. Y lo último es la proporción de sex, la talla de madura a la cual madura el 50%. ¿Cómo se hace esto en este caso? Pues yo tengo que ir pongamos que nos vamos a los esteros. ¿Han visto los chinchorreros trabajando en la playa de los esteros? Fernando, ¿los has visto? Cuando uno va pasando por la avenida del Malecón, a veces uno ve el montón de gente en la playa jalando la red hacia tierra. Eso usualmente se ve cerca de Tarqui, ¿no? ¿Nunca te ha pasado, Exxon, que pases por ahí y lo ves? Bueno, Exxon no nos quiere ayudar. Cuando la gente está jalando las mismas redes que ellos tiran. Sí, un bote va a mar afuera y tira la red. Y luego el bote y deja una punta de la red en tierra. Luego el bote se devuelve y entrega la otra punta, y la gente empieza a jalar hacia tierra. La red, como tiene plomo en la relín inferior y tiene flotadores en la superior, pues va arrastrando por el fondo y al final llega a tierra, y los pescadores pues hacen la recolección de los ejemplares que capturó la red. Sí he visto y recogen bastante. Bueno, depende también de qué tan bueno esté. Pero de ahí, Claro, el pero problema con esas cosas es que recogen pescado pequeño y grande. mucho pequeño, por cierto. Entonces, Demasiado. últimamente el Ministerio de Agricultura el Viceministerio de Agricultura y Pesca les ha impuesto restricciones y ha establecido una malla mínima, una luz de malla mínima en el saco, en la parte central de la red, que es donde quedan atrapados los organismos.
para que no haya tanta juvenil. Sin embargo, sigue habiendo mucho juvenil. Es una pesquería que realmente no debería existir porque está fundamentada en juveniles, pero me imagino que por razones sociales el ministerio la sigue permitiendo porque son muy pocos pescadores los que la practican. Hay algunos en Esmeraldas, otros en Crucita, otros aquí en los esteros, no sé si hacia el Oro o hacia Santa Elena, haya también pescadores pescando con tendedor, con chinchorro, pero afortunadamente son pocos. Entonces, si nos fuéramos a ver las especies que salen, vamos a ver una diversidad. Entre ellas, tengo dos tesistas que trabajaron con esos ejemplares, uno que trabajaron con un emúlido y otro que trabajó con un gérrido. Entonces, si uno, por ejemplo, toma el gérrido, es una mojarra, y le pide a los pescadores que le entreguen 100 ejemplares. Entonces, esos 100 ejemplares los vamos a dividir en tallas, ¿no? Entonces, tomo el animal más pequeño, tenía 10 centímetros, entonces tengo de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60, y así los pongo en 10 tachos, bueno, 9 tachos, ¿no? Tengo el animal más grande, midió, ya va, lo correcto es, tomo el animal más pequeño y el animal más grande. El animal más pequeño midió 10 centímetros, el más grande midió 40. Entonces voy a dividir la población en intervalos de 5 centímetros. Entonces tomo de 10 a 15, de 16 a 20, de 21 a 25, y así voy, ¿no? Entonces tengo los tachos con los animalitos adentro, luego agarro un cuchillo y empiezo a abrir uno por uno y veo cuáles están maduros. Entonces, es muy probable que me dé algo parecido a lo que van a ver acá. Bueno, no es esto lo que quería. Ok, entonces es muy probable que obtengamos estos datos. Vamos a graficarlo para que vean que obtengo una curva sigmoide de una vez. Voy a poner esto. Ya lo perdí. Profe, para hacer este tipo de estudio, ¿qué demuestrar se necesita como mínimo? Ya, para hacer este tipo de estudio, dime de nuevo. ¿Cuál es el Dime, N que se necesita como mínimo? el N, dices tú. Yo no te entendí. Sí, el N, los individuos que se N. muestran. Mira, usualmente se requieren por lo menos 100 o 200 animales. Si tratas de trabajarlo con 30 no funciona, porque fíjate que tienes que calcular un porcentaje por cada tacho. Y si en el tacho tienes 2 animales, uno te da maduro y otro te da inmaduro, vas a tener 50%. Entonces, la cifra pues no funciona. Necesitas tener por lo menos en cada categoría de talla 10 o 20 animalitos. Y cuando lo multiplicas por 10 categorías te da los 200 que te estoy diciendo. Entonces, fíjense cómo de una vez obtuvimos una curva sigmoide donde tengo aquí porcentaje de maduros y aquí tengo la talla. Entonces, cada talla estaba en un tacho. Yo lo que hice fue medir el porcentaje de maduros que había. Al comienzo no había ninguno.
Las tallas más pequeñas pues no tienen animales maduros, pero en eso empieza a aparecer un poquito. Entonces uno diría, 57,5 es la talla mínima de madurez. O sea, el animal más pequeño maduro fue de 57,5. Pero ese no es el número que usamos en los biólogos pesqueros. Nosotros usamos el 50% de madurez. Entonces, en la curva que tengo aquí, vamos a cambiar esto para que me dé de uno en uno. Ok, entonces leo el 50 y me da aproximadamente 75. Eso sería la talla de madurez. Biólogo, no sé si está proyectando otra pantalla, pero a mí me sigue saliendo Ya, empezó a grabar de nuevo. Bien, entonces, una vez que uno termina su regresión, uno debe comparar la pendiente con 0 para ver si es significativa. Entonces, la suma de cuadrados explicada por la regresión es la pendiente por la suma de la y pequeña, 41,36. La suma de cuadrados totales es la suma de la y pequeña, 42. La diferencia no explicada por el modelo, la diferencia de la varianza no explicada por el modelo es la resta, igual 42 menos 41,36, y me da que es 1,04. Entonces, coeficiente de determinación será igual a la varianza explicada dividido entre la varianza total, o lo que es lo mismo, 98% del coeficiente de determinación. Y el de correlación es la raíz del coeficiente de determinación. Me da 0,99, vamos a poner más decimales a esto. Ok, una correlación muy alta, ¿no? Entonces, para comparar la pendiente con 0, tenemos dos procedimientos. Uno es el análisis de varianza, el otro es la prueba T-de-Stude. Vamos a hacer los dos, pero en el futuro ustedes se quedarán con uno solo, ¿no? Usualmente, aquí, por ejemplo, ya Excel se los da. Aquí me dice que estadístico T, me dice que es para la pendiente 18. Y la probabilidad es 1,5 por 10 a la menos 8. Es decir, súper significativo. Ya Excel me lo hizo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer nosotros... bueno, aquí en análisis de varianza también me lo da la regresión, los residuos, 1,04 es la suma de cuadrados no explicada, y los grados de libertad son 9, regresión 41, suma de cuadrados era 41,36, ustedes saben que eso es la suma de la y pequeña. Bueno, hay unos decimales que... no, 41,36 es la suma, la varianza explicada por la regresión. 41,36. 42,40 es la suma total. Ok, 42,40 es la suma total. Me voy a la suma de cuadrados media, que es la suma de cuadrados dividida entre el número de grados de libertad, y me da 356. Bueno, vamos a hacerlo, nos va a dar lo mismo, ¿no? Por cierto. Entonces, tengo que la varianza explicada, 41,36, la diferencia igual esto, el total, grado de libertad igual 9, 10, entonces aquí sería la suma de cuadrados media igual esto dividido entre esto y igual esto dividido entre 9, y al final me da que la F es igual esto dividido entre esto, y me da 356, como en Excel lo vieron, ¿no? Entonces uno va a la tabla, pero por más el F de la tabla, F con 0,05, 1 y 9 grados de libertad,
debe estar alrededor de como 4.5 a lo mejor. Entonces 353 es mucho mayor, que entonces concluimos que la pendiente es distinta de 0, ¿no? O sea, rechazamos la hipótesis nula. Y si fuéramos a usar la prueba T de Student, que es lo que usó Excel, entonces me voy a la varianza residual, número cuadrado a medida del residual, igual esto, error estándar de la pendiente será igual a la raíz de la suma de cuadrados del residual dividido entre la suma de la x pequeña y me da 0.01. Entonces la pendiente será igual a la 0.12 menos 0 dividido entre 0.01 y me da 1846, que es lo que Excel había mostrado. 1847, que vamos a comparar con un valor crítico de la tabla con 0.05 y 10 grados de libertad, y 9 grados de libertad, perdón, que debe estar alrededor de unos 2.4 a lo mejor. Ok. Bien, entonces, ¿hay dudas sobre esto? De todas maneras van a hacer ejercicios sobre esto, ¿no? El deber 4 va a tener que ver con estas cosas que ustedes van a linealizar, van a transformar los datos y van a aplicar el método mínimo cuadrado, que una vez linealizada la ecuación y transformados los datos, el resto es igual. Inclusive estas pruebas de análisis de varianza y de la prueba de Student están en el modelo. Como yo les doy el paquete ya, lo que hacen es sustituir los datos y la máquina les da los resultados. Igual que si usáramos Excel o si usáramos el Infostat. Lo importante es que primero lo saben hacer a mano. Y cuando vayan a usar paquetes estadísticos, pues ustedes se van a dar cuenta de si hay algo que les resulta raro, ya van a poder saber de dónde viene la rareza, ¿no? Porque lo saben hacer a mano. Bien. Vamos entonces a otro caso. ¿Había dudas sobre esto? Por favor, dígame antes de seguir. Bueno, entonces, yo les había preguntado si conocían los radioisótopos.
¿Los conocen, los radioisótopos? ¿Saben qué es un radioisótopo? Es un isótopo, empezando por allí. ¿Por qué el carbono tiene tres isótopos? Caramba, no se me queden. María José, ayúdame. Ricardo, dime, ¿qué es para ti un isótopo? El hidrógeno tiene 3 isótopos, el carbono tiene 3. Son los que pertenecen al mismo elemento. Ajá. Es un mismo elemento, ¿y en qué varía un isótopo del otro? ¿El número de protones o el número de neutrones? De neutrones. Los De neutrones. neutrones, correcto. Ajá. El hidrógeno tiene un protón y un electrón. El deuterio, que es el mismo hidrógeno, pero tiene un neutrón y un protón. Y el tritio es el mismo hidrógeno, tiene un protón y 2 neutrones. El tritio es un isótopo radioactivo. En el caso del carbono, el carbono tiene 12 protones, pero el carbono 13 tiene 13 neutrones. El carbono 12 tiene 12 neutrones, 12 protones. El carbono 14 tiene 14 neutrones y 12 protones. Los protones son los que indican la valencia, la manera como indica el número atómico que va a las características del elemento. Entonces, hay isótopos radioactivos, son aquellos inestables que al emitir cualquier tipo de radiación, puede ser partículas beta, que son electrones, partículas alfa, que son átomos de helio, un protón, el helio tiene 2 protones y 2 neutrones. Entonces, cuando un átomo de carbono, pongamos, el átomo de carbono emite una partícula alfa y al descomponerse, pues va a pasar de carbono 14 a carbono, de 12 pierde 2 protones, pasa a 10. El elemento, el número 10 de la tabla periódica habría que verlo, ¿no? ¿Cuál es a quien corresponde? Pero el hecho es que los radioisótopos, al emitir radiaciones, se descomponen. Ricardo, ¿conoces casos donde los radioisótopos se usan? Puede ser en el área metalúrgica, en el área de salud. No se usan para el cáncer. En quimioterapia. Sí, el cobalto 60 es el cobalto radioactivo y se usa para irradiar tejido canceroso. También se usa para medir la captación de yodo por parte de la tiroides. El endocrinólogo, cuando quiere ver el funcionamiento de la tiroides, nos inyecta yodo radioactivo. El yodo radioactivo tiene una vida útil muy corta, pero nos lo inyecta y a los pocos minutos, con un contador Geiger, que nos lo pone en el cuello, él va viendo cómo el yodo se va acumulando en la tiroides, ¿no? Porque las partículas de yodo radioactivo se van acumulando allí y según la velocidad con que se acumulan, la tiroides funciona mejor o peor. También se usan los radioisótopos, tienen muchos usos, ¿no? En el área industrial, para soldaduras. Cuando uno quiere hacer tuberías, las tuberías muy grandes, ¿saben cómo se hacen? Uno ve los tubos pequeños. A ver, Maffer, has visto los distintos tipos de tubos, ¿verdad? Zambrano, abre el micrófono. No, Maffer no nos quiere ayudar. A ver, Steven Tamayo, ayúdame.
Biólogo, no, no tengo conocimiento. Ok, bueno, pero mira, tú tienes una tubería que usualmente se hace con tubos, lo que llaman tubos sin costura. Es un trozo de hierro relativamente grande, le perforan con una tubería y lo insertan dentro del tubo. Ese trozo de hierro ahora tiene un hueco adentro y lo centrifugan y va a quedar una tubería sin costura, porque fíjense, no hubo que coser nada, sino simplemente se tomó el hierro rojo, al rojo vivo, y que es blando, se le inserta una estructura metálica por dentro y va a quedar entonces la masa de hierro con un hueco adentro, ¿no? Una vez que se tiene el tubo hecho, se centrifuga y va a adquirir la forma de tubo, ¿no? Son los tubos sin costura. Pero las tuberías muy grandes no se pueden construir así. Tienen que tomar láminas de metal que se van doblando en forma de espiral y se van soldando. Entonces, esas soldaduras hay que medirlas. Hay que verificar si la soldadura tiene fuga o no, porque muchas veces estas tuberías son sometidas a presión. Y si la tubería no está bien soldada, pues va a haber fugas de gas o de metal o de líquido, lo que se vaya a conducir por esas tuberías. Entonces, para eso se usa iridio. Iridio es un elemento radiactivo que va recorriendo la tubería. Entonces es un aparatito que tiene un emisor de ondas de radiaciones por dentro de la tubería y un receptor por fuera. Entonces el aparatito va recorriendo toda la costura y verificando si hay fuga o no. Las radiaciones deben ser atenuadas en una proporción específica, porque si la radiación no es atenuada o es atenuada menos, significa que hay fuga y hay que volver a soldar ese pedacito. Otra técnica donde se usan los radioisótopos es en el llenado de las latas de refresco, de cola o de cerveza. Las latas de cerveza van pasando por un detector y cuando el detector, la lata llena de líquido debe tener una atenuación de la radiación determinada. Si no atenúa suficiente, significa que la lata no está llena de líquido y hay una máquina que con un pistón saca la lata de la cadena. Y esto funciona a gran velocidad. Si ustedes dijeran, bueno, ¿y por qué no pesamos la lata? Porque la velocidad con que una balanza detecta el peso es menor a la velocidad con que un contador detecta radiaciones. Entonces, esto me lo explicó en Empresas Polar. Polar en Venezuela es la fábrica que produce la harina pan. Ustedes la han visto en todos los supermercados, pero ellos también primero producían cerveza y después fue que se expandieron a la parte ya de alimentos como harinas, pastas, atún. Entonces nos explicaban que detectar una lata parcialmente llena con un contador y un emisor de radiaciones es mucho más rápido que cualquier otro método que ellos pudieran disponer. Ok, entonces aquí vemos la concentración en moles por litro de una solución con una sustancia radiactiva y vemos como al pasar el tiempo en días la proporción, la cantidad de radioisótopos va disminuyendo. Entonces, esto es un modelo exponencial negativo. La fórmula es cantidad, vamos a sacarla de allí. O creo que la tenemos aquí mismo. Sí. La concentración de radioisótopo es igual a una constante A multiplicada por E a la menos B por T, donde B es la pendiente. Y B explica la velocidad a la cual el radioisótopo se descompone por día. Entonces, ¿cómo ajusto este modelo? ¿Cómo lo linearizo? Bueno, aplico logaritmos a ambos lados y me queda logaritmo de la concentración del radioisótopo igual a logaritmo neperiano de la constante A más B por T, porque el logaritmo neperiano de E a la menos B por T son funciones inversas y queda BT. Entonces, el tiempo no lo transformo solamente el logaritmo de la concentración. Entonces yo tengo aquí
En este ejemplo tengo el tiempo, X, tiempo en días, y aquí tengo la concentración en moles por litro, y lo transformo al logaritmo neperiano de la concentración. El logaritmo neperiano de 10, 2.3, y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahora aplico el modelo de mínimos cuadrados, x cuadrado, y cuadrado, xy, y la y estimada. Entonces, una vez que tengo las sumas, calculo suma x pequeña, y pequeña, y x, y pequeña. Lo demás es igualito. La única novedad es qué transformación voy a usar a la x, a la y o a ambas, para que me dé lineal y pueda usar el modelo de mínimos cuadrados. Entonces, el modelo es, la pendiente me dio menos 0.0125 y el intercepto 2.4. Es decir, que el modelo es 2.432 multiplicado por E a la menos 0,0126 multiplicado por el tiempo. Listo, este es el modelo que me interesa y es el que voy a usar para la Y estimada. Entonces, para la Y estimada simplemente tengo que ok, ya va. Es que la A no está, hay que transformarla. La A es logaritmo neperiano de A. Entonces, igual logaritmo neperiano, perdón, pero no logaritmo neperiano. Ella es un logaritmo neperiano, tengo que buscar la función inversa. Igual xp de 2.47 y me da 11.21. Ok, entonces la Y estimada será C23, que es 11.21, multiplicado por E a la pendiente B22 por tiempo. Entonces esto lo... que me dio un valor extraño. Que tiene que tener el dólar. Ok, entonces ven que el modelo se ajusta muy bien a la curva. La parte lineal del modelo vemos que me da muy lineal, y luego el modelo lo aplico a los datos experimentales y los comparo y me da un ajuste bastante bueno. Entonces me dice que se pierde el 1,2% del radioisótopo por día. Se descompone, ¿no? Es lo que me trae 0.0112 multiplicado por 100, me da 1.3% de descomposición. ¿Alguna duda sobre este ejemplo? Alex, estás calladito hoy. Ok, si fuéramos a usar la comparación de 0.01 con 0, pues aplicaríamos el patrón de las sumas de cuadrados, y luego podemos aplicar el análisis de varianza o la prueba de Student, que eso es rutinario. Bien, vamos a ver otro caso que es un poquito más complicado, que no usa logaritmos. Ustedes conocen las enzimas, ¿verdad? ¿Qué son las enzimas? Maffer. Creo que Maffer no nos quiere ayudar porque no quiso abrir el micrófono la otra vez. A ver, Pierina. Martínez, abre el micrófono.
Que Pierina tampoco nos quiere ayudar. Pierina, ¿me estás oyendo? Bueno, Brenda, a ver si tú me ayudas. Lo que quiero saber es qué son las enzimas. Son proteínas que producen cambios en el cuerpo y estas ayudan también a descomponer los alimentos. Ok, son catalizadores que intervienen en los procesos biológicos, en Sí. todos. Un proceso biológico muy común es la digestión, donde nosotros ingerimos alimentos y lo vamos desde que están en la boca, mezclándose con la saliva, hasta que llegan al duodeno, van a estar expuestos a distintas enzimas. La primera enzima es la amilasa, que tenemos en la saliva. La amilasa descompone el almidón en moléculas de glucosa. Va partiendo la gran molécula del almidón, que son muchas glucosas, un polímero, la va descomponiendo en moléculas pequeñas, y eso, si ustedes, por ejemplo, preparan almidón, ¿no? Lo preparan con agua, disuelven almidón en agua, lo calientan, y el almidón pues se va a disolver. Luego toman una cucharada de este almidón frío, la dejan enfriar porque si no se van a quemar la boca, y lo dejan un rato en la boca. Van a ver que al pasar el tiempo, lo tienen que dar un rato largo, como 5 o 10 minutos, ¿no? Van a notar que lo que tienen en la boca empieza a saber dulce. El almidón nosotros no lo sentimos, no tiene ningún carácter dulce, pero las papilas gustativas de la lengua van a empezar a percibir que progresivamente eso que tenemos en la boca se hace más y más dulce progresivamente. En la medida que la amilasa de la saliva va descomponiendo el almidón en glucosa. El caso que les tengo acá es cómo la catalasa actúa sobre los peróxidos. Los peróxidos se forman sobre todo en las mitocondrias. Los procesos de oxidación de la materia orgánica muchas veces conducen a que se forma peróxido de hidrógeno, H2O2. Maffer, ¿para qué usan las damas el agua oxigenada? Bueno, las damas y los caballeros también, ¿no? Desde el cabello puede ser. Ok, El cabello. se decoloran el cabello cuando lo van a teñir. O sea, tienes que decolorarlo primero y luego lo tiñes, ¿no? Sobre todo las damas que se ponen colores distintos. Los hombres más bien se lo tiñen para que las canas desaparezcan, ¿no? Bien, pero el hecho es que el agua oxigenada la usamos corrientemente. También lo usamos en el área de salud, ¿para qué? Desinfección. Ajá. Es decir, el agua oxigenada es un producto que oxida, y en el caso de las bacterias, pues las transforma, las descompone, pues las oxida. Entonces, el agua oxigenada dentro de la célula se tiende a producir en la mitocondria, pero como es muy reactiva y tiende a oxidar cualquier cosa, el cuerpo la descompone a la velocidad que puede, usando una enzima que se llama catalasa. Nosotros también la tenemos en la sangre. Entonces, el experimento consistió en darle a cada estudiante un tubito de ensayo con una solución de agua oxigenada. Y luego, ya vamos a esperar que pase el vendedor.
Oye, qué broma. Voy a tener que salir a decirle al señor si se puede. Bueno, ya pasó. Ya pasó el camión. Ok, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? A cada estudiante se le dio un tubo de ensayo con una concentración de agua oxigenada distinto. Entonces, aquí vemos, vamos a medir la velocidad de formación de oxígeno cuando se le agrega catalasa. Entonces, la catalasa está en la sangre y yo fui al conejito de Indias, la profesora de biología, la profesora de bioquímica, me sacó la sangre, luego centrifugó la sangre, separó el plasma de los glóbulos y del plasma preparó una dilución al 1%. Entonces, la concentración de enzima fue constante, lo que varió fue la concentración de sustrato y queríamos ver cómo es la reacción de descomposición del agua oxigenada con la catalasa que estaba en mi sangre. Entonces, aquí vemos la curva, vemos que tenemos la concentración del sustrato en milimoles por litro y vamos a ponerle para que se vea mejor, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo titular a los ejes. Entonces, aquí tengo concentración de sustrato. Esto está en milimoles por litro. Y aquí está en velocidad de reacción en milimoles por minuto. Ok. ¿Y cómo se medía la velocidad de reacción? Bueno, cuando ustedes le agregan la catalasa al tubo de ensayo con el agua oxigenada, enseguida empiezan a desprenderse burbujitas de oxígeno, ¿no? Y que es la descomposición del agua oxigenada. Y usamos un aparatito que era ponerle al tubo de ensayo un tapón horadado con un tubo, y el tubo iba a una vasija con agua en la cual teníamos otro tubo de ensayo invertido con agua, ¿no? El tubo lleno de agua. Vamos a ver si puedo pintar la vasija para que me vean. Ya, yo lo tengo pintado en la clase de biología molecular. Se los muestro porque si no voy a tardar demasiado. Entonces, el hecho es que las burbujitas que van saliendo del tubo de ensayo, yo tengo que recogerlas en otro tubo de ensayo que está lleno de agua y al cual yo voy a poder medir, porque yo tengo un cronómetro. A ver. Bueno, paro de compartir para mostrarles el dispositivo. Bueno, imagínense, se ve bastante feo, ¿verdad? Pero dime, Fernando, si se ve. Fernando. Sí, biólogo. Ok, entonces ven las burbujitas saliendo del tubo de ensayo donde yo tenía la solución de agua oxigenada más una concentración de catalasa constante. El tubito sale de aquí,
va a este recipiente que está lleno de agua, y el tubo que tengo aquí invertido, lleno de agua, también va a recoger las burbujitas, y voy midiendo con una regla cómo va disminuyendo, cómo va aumentando, reduciéndose el agua de aquí arriba, ¿no? El oxígeno se va a ir acumulando, y yo lo puedo medir, y puedo medir entonces cantidad de centímetros de agua que desciende por unidad de tiempo. Y de esa manera, pues entonces me da velocidad. Y cada estudiante, pues, estimó la velocidad, y al final, pues, la recojo en el archivo Excel, y ven la gráfica, ¿no? Vemos que cuando la velocidad de reacción, cuando hay muy poco sustrato, muy poco concentración de agua oxigenada, la curva pues va muy lenta, va muy rápido, la pendiente. Fíjate, la velocidad es la pendiente de esta curva, ¿no? Entonces la velocidad aumenta muy rápido, pero llega un momento en que la concentración de sustrato es tan grande que la enzima no le da tiempo a transformar todo el agua oxigenada, y vemos cómo la curva empieza a aplastarse. Al final voy a tener una velocidad máxima que está aproximadamente cerca de los 10, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo ajusto yo esta curva a un modelo? El modelo lo vemos aquí. Vamos a ponerlo más grande. Ok, me dice que la velocidad de reacción de una reacción enzimática, cualquier reacción enzimática, es igual a la velocidad máxima multiplicado por la concentración de sustrato dividido entre la concentración de sustrato más una constante. Se llama constante Michaelis-Menten. Esto no lo vieron en bioquímica. Cuando cursaron bioquímica, Maffer o Nicole, No lo vimos, biólogo. no vieron reacciones enzimáticas en bioquímica. Bueno, no importa. Pero bueno, aquí lo están viendo, pues. Entonces, yo tengo dos constantes, la velocidad máxima y la constante Michaelis, porque el resto son la velocidad de reacción, que la medí, y la constante de sustrato, que también la medí. Entonces, esto lo fijamos nosotros, porque la profesora me dio el tubo de ensayo con una concentración determinada, y voy a ver entonces cómo linearizo yo este modelo. Oye, me quedan 5 minutos, vamos a ver si me da tiempo de terminar. Entonces, voy a invertir el modelo. 1 entre velocidad dividido entre 1 sobre velocidad máxima por sustrato. Entonces, esto, fíjense que lo que pasa es que lo hice de una sola vez y debí hacerlo por pasos, pero no me va a dar tiempo. Entonces, si yo invierto 1 entre velocidad y 1 sobre velocidad máxima por sustrato sobre sustrato más Km, fíjate que esto es una multiplicación. Sustrato más Km está dividiendo, pasa multiplicando arriba, y abajo me queda 1 sobre velocidad máxima por sustrato, ¿no? Entonces me queda que 1 sobre velocidad es igual a 1 sobre sustrato por la constante Michaelis sobre Vmax más 1 sobre Vmax. Entonces tengo, invierto la velocidad, invierto la constante de sustrato, y me da una constante que me la multiplica y otra constante que es el intercepto. Esto es una línea recta. Entonces vamos a hacerlo así. Aquí tengo entonces el inverso, la constante de sustrato, la velocidad. Aquí tengo las inversas y el ajuste. Yo juraba que tenía el ajuste. Bueno, si grafico esto, ven que me da línea recta. ¿Lo ven, muchachos? Entonces, he transformado esta curva en una línea recta. Aquí aplico entonces el modelo de mínimos cuadrados y obtengo las dos constantes.
una constante. Ah, estaba aquí. Aquí está la línea recta. Entonces, voy a tener la pendiente y el intercepto. Vamos a ver que Excel me lo doy una vez para acelerar. Le digo al botón de la derecha, agrega línea de tendencia. Le digo que me dé línea, ¿no? Lineal. Le digo que me dé la pendiente y el... Ok, entonces me dice que la pendiente que es KM sobre Bmax es igual a 0.0459. 0.0459. Y el intercepto es igual a 0.0953. Es igual a 1 sobre Bmax. Cero punto 0953. Entonces, como 1 entre Bmax es igual a eso, lo invierto, igual esto entre esto, y me da que Bmax igual a 10.49, y la constante de Michaelis lo despejo, será igual a Bmax multiplicado por esto, y me dice que es 0,448. Entonces, el modelo me dice que la velocidad de la reacción de esa enzima es igual a 10.49, que es la velocidad máxima, por la concentración de sustrato, dividido entre sustrato más 0.481. Listo. Eso es lo que queríamos, ¿no? Entonces, este es el final de la historia. Lo que hacemos entonces es, dada una ecuación, en este caso medio compleja, la linearizamos con un procedimiento matemático. En este caso no usamos logaritmos, usamos la fórmula usamos inversos, y obtengo al final los parámetros usando mínimos cuadrados. Entonces, hemos ejemplificado un conjunto de casos, radioisótopos, aquí velocidad enzimática, hemos también visto relaciones morfométricas, hemos visto también en pesquerías la curva de selectividad, cómo estimar la proporción de la madurez sexual. Entonces, son un montón de casos donde usamos regresiones, y el ingenio radica en cómo linearizar la ecuación. Bueno, se me acabó el tiempo. Nos vemos el día viernes. Gracias, bonita tarde. Bien, chaito pues. Hasta luego.